en realidad la psicogeriatría, para resumirlo de manera muy sintética, es la psiquiatría en la tercera edad, que por supuesto las personas de la tercera edad tienen muchas particularidades, desde la metabolización de un medicamento hasta la utilización de algunos sí y otros no, que a lo mejor para un adulto sería mucho más producente, que ya lo podemos explicar de manera sucinta. La psicogeriatría, en realidad, las personas de la mayor edad, las problemáticas que tienen van mucho más allá de la psiquiatría. Yo diría que la superan ampliamente, tienen problemas de índole social y económicas. Por ejemplo, en cuanto a lo social, todos sabemos que la vejez no se vive de la misma forma en Suecia o Japón que en un país latinoamericano. En cuanto a lo económico, hoy sabemos que una persona de la tercera edad, jubilada inclusive, puede seguir produciendo económicamente, depende si la dejamos o la formamos o le permitimos o le damos el lugar. Y por último, desde el punto de vista político, es decir, desde el punto de vista político el Estado se ocupa de la salud y vamos a ver cómo el grupo etario de la tercera edad va aumentando cotidianamente, todos los días, todos los años, va aumentando en nuestro país y en muchos lugares del mundo, con lo cual presenta una problemática de índole de salud pública a la cual obviamente nos tenemos que ocupar. En las primeras diapositivas, en la siguiente placa, esa es la principal, vamos a ver solamente el crecimiento en Argentina de poblacional en general y después de este grupo etario. Vamos a ver que en los últimos 10 años el crecimiento general en la Argentina fue del 39%, menores de 25 años crecieron un 13%, mayores de 65 crecieron un 89% y los mayores de 85 un 231%. Es decir, la pirámide que normalmente se hacía durante muchos tiempos se mantuvo, en donde la base estaba formada por los jóvenes adolescentes y era muy ancha, después los mayores eran menos y los mayores eran mucho menor, esa pirámide se está invirtiendo. Hoy en realidad en el mundo hay países que tienen índice de natalidad negativa. Índice de natalidad negativa significa que una pareja, dos personas, procrean un solo niño, con lo cual el país empieza a disminuir desde su nacimiento y poblacionalmente. Esto significa que con los avances técnicos, con las vacunaciones, con los antibióticos, con las técnicas para determinar enfermedades previas, las personas cada vez viven mayor cantidad de años, con lo cual en realidad se presenta una pirámide invertida, es decir, desde abajo la cantidad de nacidos son menores y la cantidad de las personas de la tercera y cuarta edad cada vez es mayor. Es el ejemplo que a lo mejor podemos ver en la Argentina, cómo ha crecido más el porcentaje de personas de más de 85 años y no, por ejemplo, de menos de 25 años. En la siguiente placa vamos a ver de manera sucinta un poco todas las enfermedades. Yo en realidad no quise hacer hincapié en ninguna enfermedad en particular, porque de hecho hemos hablado de la depresión, de la demencia, del Alzheimer, del accidente cerebrovascular, de las fobias, de la obsesión, inclusive lo podemos hablar en otros programas, pero acá simplemente quise poner cuáles son las enfermedades más frecuentes en la vejez. Normalmente la demencia, lo que nosotros conocemos más frecuentemente como el Alzheimer, ya que el Alzheimer es el 70% de las demencias, los trastornos de ansiedad como el TOC, el trastorno obsesivo, las fobias o el pánico, la depresión, que es algo muy marcado. Normalmente cuando los pacientes tienen ansiedad o trastornos afectivos ya trae de joven ese antecedente, es decir, cuando una persona de más de 65 años cae a la consulta es muy común que diga yo hace 20 años que soy depresivo o que tengo tratamiento para la depresión. Muchas veces el alcoholismo, esto se puede dar mucho en los lugares en donde la connotación social es mucho más importante, es decir, que no tienen cabida, que son olvidados, que no tienen una relación afectiva con los familiares y no tienen un medio de contención. Y por supuesto también presentan difusiones sexuales, porque nosotros creemos que las personas de mayor edad no tienen sexo o son asexuados. Y eso es un ridículo social, un ridículo cultural inclusive. Por supuesto que la forma de brindar amor que esas personas tienen es totalmente distinta a la forma en que lo brinda una persona adulta o un joven. Y en la próxima placa vamos a ver algo que yo he decidido colocarlo como algo importante, porque en realidad los tratamientos cuando las personas tienen esas enfermedades que acabamos de decir son múltiples, de la misma manera que dije que las personas de la tercera edad tienen una connotación política, social, cultural, etcétera. También tienen un tratamiento polifacético, es decir, nosotros tenemos un grupo en general
que puede darle una contención a las personas de la mayor edad, pero solamente quise hacer hincapié en la cuestión psicofarmacológica, que es lo que más me concierne en mi caso, debido al tema de los medicamentos. Lo primero que quiero decir acá, cuidado con la automedicación, es decir, cuidado con que si esto le hizo bien a mi vecina, me va a hacer bien a mí, entonces tomo exactamente lo mismo, porque muchas veces podemos generar estados de confusión, inclusive una internación en una guardia, en una urgencia, por un estado de confusión. Normalmente lo que tenemos que conocer cuando damos un psicofármaco es esto que se llama farmacocinética, farmacodinámica, y la recomendación para cada paciente en particular. ¿Qué significa la farmacodinámica y la farmacocinética? Significa que tengo que saber lo mejor posible cómo es la metabolización del medicamento, es decir, a dónde se absorbe, dónde se metaboliza, cuánto tiempo tarda el medicamento en excretarse del cuerpo. Esto es fácil de entender que muchas personas de mayor edad tienen, por ejemplo, problemas gástricos como puede ser una acidez, lo cual complica la absorción de un medicamento. Esto significa que el medicamento se puede acumular más. Tienen algún problema de índole hepático, alguna pequeña insuficiencia hepática, el medicamento se metaboliza en el hígado, con lo cual la metabolización va a ser más lenta y se puede acumular el medicamento, con lo cual genera una especie de intoxicación farmacológica. El aparato renal, que es por donde se excreta el medicamento, donde se elimina, si la persona tiene una insuficiencia renal, es muy factible que el medicamento se acumule mucho más tiempo. Entonces después nos encontramos frente a una persona tóxica y por supuesto que cuando dispara, normalmente dispara hacia el medicamento, pero en realidad tendría que disparar hacia el mal uso del medicamento y o dosis. Esto muchas veces a los familiares también les cuesta verlo, les cuesta reconocer ciertas patologías, pero lo que más recomiendo en este tipo de situaciones es una consulta a un neurólogo, una consulta a un psiquiatra, y si no tiene un psiquiatra o un neurólogo, empiece con su médico clínico, que el médico clínico lo puede orientar muy bien.